Si la música es el mejor esperpento y el palpitar del mundo, recurso para celebrar nacimientos y despedir a los muertos, si es rúbrica y enlace, consuelo en el rompimiento, la música es entonces una misteriosa forma del tiempo, como dice el poeta, y aquello que surge cuando acaba el lenguaje. Una de las más grandes obras musicales fue estrenada el Viernes Santo de 1724, La Pasión según San Juan. Iba a ser estrenada en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, en donde Juan Sebastián Bach era organista, pero finalmente se estrenó en la iglesia de San Nicolás. Para hablarnos de esta obra notable nos acompaña vía Zoom el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, coordinador de producción y difusión musical de la Universidad de Guadalajara, desde que fue presentada esta obra recientemente justamente allá. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Qué gusto estar con la audiencia de Canal 22 y contigo en este espacio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la importancia de esta obra en el repertorio de Juan Sebastián Bach? Bueno, es una obra fundamental en su repertorio, es una obra de las grandes, digamos, de las obras grandes, junto con La Pasión según San Mateo, La Misa en Si menor, etcétera, obras de grandes dimensiones. Y bueno, para Bach en particular es una obra que le tuvo mucho aprecio. Él mismo hizo al menos 4 revisiones de la obra, la última en un año antes de morir, y que fue una revisión que duró del 49 al 50, él muere en el 50, y se tienen noticias de su última ejecución en marzo de 1750, y él muere en julio de 1750. Entonces es una obra que lo acompañó desde el 24 hasta prácticamente un cuarto de siglo después su muerte, y con sendas revisiones durante esos periodos. Entonces, para Bach mismo era una obra muy importante y muy querida, ¿no? Es probable que algunas de esas revisiones hayan sido por presiones del propio clero luterano, ¿no? Tanto por el mensaje teológico, que no era justamente lo que aunque está muy apegado a la liturgia, al Evangelio de Juan, no es exactamente lo que buscaban en la celebración del Viernes Santo, pero también la música. La música es una música muy audaz, quizás más audaz que la propia Pasión según San Mateo, que durante un tiempo se consideró una obra superior, porque es una obra de mayores dimensiones. Es una obra para 2 orquestas, 2 coros, un coro de niños, dura casi 3 horas, un poco menos de 3 horas, y la de Juan es para orquesta, coros, solistas, y dura aproximadamente 2 horas, un poquito menos. Entonces siempre se lo consideró como una obra menor que La Pasión según San Juan, pero músicos como Schumann, por ejemplo, decían que era una obra de mayor audacia, que era una obra mucho más importante en ese sentido, musicalmente hablando, que la propia Pasión según San Mateo. Entonces es una obra capital, digamos, en toda la obra de Johann Sebastian Bach. ¿Y en qué consiste esa audacia? Bueno, en varios aspectos. En primer lugar, hay un manejo de la disonancia muy importante desde la mera entrada, desde el mismo principio de la obra. Empieza pues, la cuerda haciendo un movimiento casi imparable, digamos, un movimiento como de río, como de agua, como de vida que va sin detenerse. El bajo haciendo la misma nota durante 9 compases repetidamente, como para aterrizarlos, como para poner los pies en la tierra, y al mismo tiempo los alientos, los oboes y las flautas van haciendo unas disonancias que resuelven, pero luego entra una nueva disonancia, y que muchos de los estudiosos, filósofos de la música han interpretado como los clavos que están sosteniendo a ese Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, toda esta parte, él maneja
digamos, la música como lo hacía en sus cantatas, con coros, partes para coro, corales, que los corales son estas melodías que se cantaban en la iglesia, en los servicios religiosos luteranos, y que Bach se dio a armonizar muchísimos corales en su vida. Los recitativos, que es donde se narra un poco, bueno, totalmente la historia, y algunas arias y ariosos donde los solistas también hacen una reflexión sobre todo esto. Entonces, toda esa estructura que es la misma más o menos de las cantatas, la hace a unos niveles también bastante grandes, ¿no? Y con una instrumentación que también va sugiriendo distintas cosas. Usa el oboe de Acacha, que es quizás el compositor que más incluyó este instrumento, que ya se dejó de tocar después, este oboe curvo, ¿no? Un oboe curvo que digamos sería el equivalente al corno inglés actual. Hay un área para el oboe da caixa obligado, el oboe d'amore, la viola da gamba, el órgano y el clavecín, en fin, todo este juego de instrumentación que va alternando en distintos momentos con la cuerda y con los cantantes, con los solistas, ¿no? Entonces, sí hay una estructura audaz, una armonía también audaz, todo hecho en temperamento antiguo, pero siempre buscando ese sonido, esa pureza del sonido, ¿no? Junto con el texto, pues viene siendo una propuesta también muy audaz en ese sentido, ¿no? El texto es la parte fundamental de la pasión. Toda la música gira alrededor de las palabras, es decir, toda la música tiene una coherencia directa con el significado del texto, ¿no? Y le va dando pues el seguimiento a este evangelio de Juan, excepción hecha de dos momentos en que mete parte del Evangelio de San Mateo, que es justamente la negación de Pedro, ¿no? Que eso no viene del Evangelio de Juan, lo toma de San Mateo, cuando Pedro niega que conoce a Jesús por 3 veces y canta el gallo, ¿no? Esa famosa anécdota bíblica que conocemos. Entonces, bueno, todo este contenido, digamos, le va dando un sentido diverso. Las partes corales, ¿no? Las partes corales tienen una como doble función. Por un lado, hacen la introducción y la conclusión de la obra, ¿no? Principio y final. Y por otro lado, la usa para darle voz a la turba, para darle voz sobre todo al pueblo judío que pide la crucifixión, que pide que se le juicie, que pide que no se le perdone. Entonces, estas intervenciones que de repente interrumpen la narración para que sea la propia turba, el propio pueblo, el que habla, el que grita, ahí es el papel que hace el coro. Por otro lado, los corales, que les decía, son estas melodías religiosas que se usan en los servicios, son una reflexión más filosófica. Ahí hace como anotaciones reflexivas de lo que está pasando durante la historia. Toda la narración se hace a través de recitativos, lo hace directamente el evangelista, ¿no? Juan, y que alterna con algunos personajes que aparecen en la historia, por supuesto Jesús, Poncio Pilato, Simón Pedro, y bueno, Magdalena, etcétera, algunos otros personajes que tienen intervenciones más pequeñas. Y por otro lado, las arias y los ariosos hacen como unas reflexiones más íntimas, no tanto filosóficas, sino más íntimas de lo que viene siendo la vivencia personal de la pasión de un fiel luterano de la época, ¿no? Entonces, es una propuesta muy bien estructurada, muy bien pensada por parte del compositor, donde cada forma musical, por decirlo así, tiene un papel específico en la obra. Y esto le da una redondez
y una contundencia muy grande. Tenemos que ir a un corte, Sergio, y regresamos contigo. Con gusto. Les recuerdo que está con nosotros el maestro Sergio Ramírez Cárdenas para hablarnos de la Pasión según San Juan, una música hecha por Juan Sebastián Bach. Nos estabas comentando, Sergio, algo muy interesante y dices que el texto es fundamental. Hay que recordar que el texto en el que se basa Bach es la traducción que hace Lutero de la Biblia, justamente, del capítulo 18 y 19 me parece que es del Evangelio de según San Juan. Así es, que esto es algo importante porque pues recordemos que la traducción de la Biblia para el catolicismo estaba prohibida, ¿no? De hecho, uno de los puntos fundamentales de la Reforma Luterana es esa idea de llevarle a la gente común y corriente, no solamente a los que hablan latín, ¿no? Sino a todo el pueblo, el texto de la Biblia. Y se hace, bueno, muchas obras de compositores luteranos como Bach se hacen ya en alemán, ¿no? Esta música litúrgica, estas obras litúrgicas se hacen en alemán y las pasiones son parte de ellas. Distinto a la misa, por ejemplo, la misa en si menor, que está en latín, ¿no? El propio Bach. Hace otras misas luteranas, protestantes, cuyo texto está en alemán. Y todas los corales que se cantaban en el oficio están en alemán, justamente, ¿no? Los corales, la gente los cantaba, los fieles, la congregación cantaba esos corales porque eran melodías populares, melodías que no todos, pues, pero la mayoría de melodías que la gente ya conocía. Y además la gente tenía acceso a leer música, la congregación de la iglesia. Entonces podían cantar eso. Y esto no fue una excepción en la Pasión, que yo creo que hay que tomar en cuenta. La Pasión, bueno, desde su estructura tiene una primera parte que dura más o menos 35 minutos y una segunda parte que dura 75 minutos, es decir, está desproporcionada. Incluso a la hora de hacer el concierto, pues nosotros estamos acostumbrados a que el intermedio va más o menos a la mitad, ¿no? Del tiempo. Aquí es totalmente desproporcionado. De hecho, decidimos en el concierto que se presentó el sábado no hacer intermedio, hacerla de corrido, hacer una pequeña pausa para afinar y hacer de corrido toda la obra. Pero esto tiene que ver con la estructura del oficio. Es decir, la primera parte se tocaba antes del sermón y la segunda parte después del sermón. Y así, bueno, las 2 horas de duración hay que agregarle pues como una hora de sermón, ¿no? Entonces estamos hablando de unos oficios de 3, 4, 5 horas que podía durar uno de estas misas. Pero lo importante, lo que quiero llamar la atención es que la gente no era un público pasivo, no era un público que iba y escuchaba la Pasión en la iglesia, era un público que cantaba los corales. Son los aleluyas de entonces, ¿no? Exacto. Como les decían, bueno, ahora les han dicho. Exacto. Entonces, era un público activo, ¿no? Y eso no solamente los hacía partícipes de la propia, del propio texto que se imprimía para que la gente lo tuviera y lo pudiera cantar, sino que podía ser incluso catártico en un momento dado. O sea, cuando la música y el oficio iba llevando a la gente a esta profundidad de sentimientos, podía ser catártico. Nosotros nos sentamos en la butaca a escuchar la música, ¿no? Entonces hay una relación un poco distinta. Y sí vale la pena en algún punto tratar de imaginarnos. Es casi imposible ponernos en el lugar de esa congregación del siglo XVIII, pero tratar de imaginarnos cómo sería para un fiel, un asistente a estos servicios, el estar escuchando esa música y estar cantándola en las partes
en algunas de sus partes, no todo, por supuesto, en algunas de las partes que son los corales, ¿no? Básicamente. Entonces, imaginarnos eso creo que nos puede llevar también a un tipo de audición distinta, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta búsqueda que se está haciendo por parte de los intérpretes de tocar la música tal y como se concibió. Conciertos inmersivos les llaman, ¿no? Exacto, ¿no? Exactamente, conciertos inmersivos. Y combinar esto con la ejecución históricamente informada, con criterios históricos de la música, que tiene que ver con una afinación distinta, que tiene que ver con un temperamento distinto de los instrumentos, y incluso con instrumentos diferentes a los que tenemos en la orquesta moderna, que fue como la presentamos nosotros aquí en Guadalajara por primera vez en la historia. Es interesante, bueno, una forma, estaba pensando, de acercarnos a ese ambiente, pues es entrar, yo supongo que uno de estos días de Semana Santa, a una iglesia protestante, porque la congregación canta. Habitualmente todo lo que se interpreta. Así es, y sí es impresionante. Yo, bueno, mi experiencia personal, yo tengo una parte de familia en Estados Unidos que en algún punto dejaron el catolicismo y se unieron a iglesias protestantes, y yo recuerdo de niño haber ido a un templo, a una iglesia protestante, y la impresión que me causó el ver que sacaban un misal con pautas musicales en el misal, o sea, con la música escrita, y que todo el mundo empieza a cantar, y además cantaban bien, cantaban afinados, cantaban de una manera ordenada y coordinada. Me causó una impresión grandísima, ¿no? Yo tendría, no sé, unos 10, 11 años cuando tuve esa experiencia, y fue muy, muy impresionante. Entonces, yo creo que esa parte de cómo se canta en ciertas iglesias es algo que a lo mejor no todas las religiones, no todas las corrientes del cristianismo, entre ellas la católica, lo han experimentado de esa manera, ¿no? De hecho, bueno, Bach estuvo prohibido por algunas corrientes del catolicismo durante mucho tiempo, justamente porque profesaba una religión distinta, ¿no? Que era el luteranismo. Y eso ya, bueno, se retoma mucho tiempo después. Ahorita ya en cualquier boda se oye música de Bach tocada ahí por la orquesta o el cuarteto de cuerdas o quien sea, o el órgano, etcétera, ¿no? Ya no hay ningún tipo de prohibición, pero un tiempo sí fue así, ¿no? Entonces, tratar de vivir esta experiencia del concierto en ese espíritu un poco religioso, aunque no seamos creyentes, o sí seamos creyentes, eso no tiene importancia, pero sí en este espíritu más religioso que podemos tener cualquier ser humano, digamos, es algo interesante, como una forma, digamos, de escuchar, ¿no? Así es. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Sergio. Estaba recordando, Sergio, que Carlos Monsiváis, de ascendencia protestante, acostumbraba en Semana Santa a ir precisamente a las iglesias protestantes a formar parte de este coro común que formaban las congregaciones. Pero me gustaría que hablaras un poco de cómo fue la interpretación que se llevó a cabo allá en Guadalajara, y si vamos a poder tenerla de otro modo, porque pues, es una lástima que luego la música, que es un arte presencial y temporal, pues termine cuando termine el concierto. Claro, bueno, la experiencia que tuvimos nosotros el sábado 2 de abril, fue una experiencia que implicó mucho trabajo. Nosotros tenemos una orquesta aquí en la universidad, una orquesta de cuerdas, con gente relativamente joven, o sea, los integrantes están entre los 18 y los 35 años, más o menos, que es una orquesta normal, una orquesta moderna, digamos, ¿no? Y lo que hicimos fue traer maestros especialistas en música barroca para preparar a la orquesta.
nos hicimos unos arcos, también arcos barrocos, y se estuvo haciendo este trabajo durante varias semanas con la orquesta de cuerdas, y trajimos músicos de distintas partes del centro del país, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, que son especialistas en música barroca. Trajimos las flautas, los dos traversos, los dos oboes, uno vino de Estados Unidos, la otra de Morelos, fagot, uno de los continuistas, el que tocó el órgano, la tiorba y el laúd, la viola da gamba. No, trajimos esos instrumentos de allá, y el evangelista, que también vino, el cantante, el tenor, a hacer el papel del evangelista, que es el papel más demandante de toda la obra. Y luego estuvo el coro de Zapopan, que es un coro de buen nivel, es un coro mixto, donde hay profesionales y no profesionales, un coro semiprofesional, digamos, pero que tiene un alto nivel. Es un coro que participa en las óperas, participa con la Filarmónica Jalisco, etcétera, etcétera, dirigido por Mireya Rubalcaba, la maestra Mireya Rubalcaba, y trajimos como director huésped al maestro Raúl Moncada, que también es un especialista, un clavecinista y director especialista en música barroca, ¿no? Tiene trabajo en México y en Europa importante. Entonces, esto fue una preparación que aquí localmente nos llevó pues un mes, un poquito más de un mes, y que juntamos a todos una semana antes del concierto con un resultado realmente extraordinario, realmente un resultado muy, muy elevado, de muy alta calidad. Y bueno, el concierto fue súper exitoso. Lo hicimos en la sala principal, la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, que es de la propia universidad, que es una sala espléndida, extraordinaria. Estuvo prácticamente llena, ¿no? Son 1,600 localidades, wow. Prácticamente llena, y bueno, fue el público se cautivó con la interpretación. Tuvieron que repetir la obertura, el prólogo, y bueno, ¿qué les digo? Tanto así que estamos ya preparando la edición de la grabación que se hizo para poder compartir con el público, porque como bien lo dices, son esfuerzos enormes para dar un concierto, a veces dos conciertos, y este arte efímero que es la música, pues se acabó. Entonces, afortunadamente la tecnología, aunque no es lo mismo, nunca será lo mismo verlo en una pantalla que verlo en vivo, nos va a permitir compartirlo con el público a nivel nacional e internacional. Esta experiencia, regresando de las vacaciones de Pascua, seguramente estaremos ya subiendo esto a los canales de Cultura UDG y del Conjunto Santander de Artes Escénicas, para que lo pueda ver mucha más gente, ¿no? Que creo que la experiencia vale la pena. Te decía yo que es la primera vez que se hace en este marco, pero no solamente eso. La única vez que indagamos lo más que pudimos cuántas interpretaciones había sido, y parece que ha habido una sola aquí en Guadalajara que se hizo a piano, con coro y piano, y esta sería la primera que se hace con orquesta, y más aún con orquesta en una interpretación con criterios históricos, ¿no? Que es la que se buscó hacer, muy apegada, o lo más apegada posible a lo que hubiera sido una pasión tocada en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, esta experiencia realmente ha sido extraordinaria para todos nosotros, por supuesto para la orquesta, para los integrantes de la orquesta y del coro, que tuvieron la oportunidad de trabajar con maestros especializados y conocer por lo menos algunos elementos de lo que es la interpretación con criterios históricos de la música barroca. Entonces estamos muy contentos y pensamos que debemos hacer más eventos de esta naturaleza, tanto para el público de Jalisco como, por supuesto, para los integrantes de nuestros grupos. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, maestro Sergio Ramírez Cárdenas. Gracias, Sergio, por habernos compartido lo que sabes de este gran compositor, de esta obra monumental, y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado este lunes de Semana Santa para acercarnos a la música de Bach. Muchísimas gracias.